Nosotros somos el equipo 4. En la práctica 2 analizaremos los cambios microestructurales durante la soldadura eléctrica de arco. Primero, el objetivo es evaluar los cambios microestructurales que experimenta una muestra de acero soldada mediante el proceso de soldadura con arco eléctrico, a través de las diferentes zonas que componen un cordón de soldadura por fusión. Los materiales que utilizamos en esta práctica fueron placas de acero, electrodos para soldadura, lijas de carburo de silicio de los grados 240, 320, 400, 500 y 600, paños para pulir canvas y microclot, alumina coloidal de un micrómetro y polvo de resina fenólica para montaje, lo cual nosotros conocemos como la baquelita. El equipo que utilizamos para hacer esta práctica fue equipo de seguridad, máquina soldadora, cortadora de probetas metalográficas de disco abrasivo, prensa de montaje para probetas metalográficas, pulidora y devastadora de probetas metalográficas, microscopio metalográfico y durómetro. El proceso para esta práctica fue primero soldar un cordón uniforme de 2 placas de metal, luego corte con la máquina cortadora en la sección de cordón de soldadura, a lo cual esto quiere decir que partimos 2 pedazos pequeños de la pieza ya soldada, una donde se viera la pura soldadura y otra donde fuera el puro pedazo de la placa. Después de esto hicimos la preparación metalográfica con las muestras cortadas y las hicimos baquelita y las pulimos. Esto fue para hacer un mapeo de microdurezas, beakers a través de diferentes zonas que componen el cordón de soldadura y la parte que no tiene soldadura. Después de todo esto obtuvimos fotomicrografías de las principales zonas y subzonas de la soldadura y de la que no tenía soldadura. La soldadura con arco puede llegar a alcanzar una temperatura de hasta 3500 grados centígrados, por lo que hace cambios en las estructuras moleculares del material, llegando a cambiar sus propiedades debido al proceso térmico que conlleva. Para comprobar estos cambios, lo que hicimos fue realizar una prueba de dureza Vickers, en donde con una punta de diamante identábamos la muestra para poder sacar la prueba de dureza y así ver la comparación entre lo que es la pieza con soldadura y la pieza sin soldadura y ver las diferencias que tiene cada una debido al cambio de temperaturas a la que se somete. El cambio entre estas dos piezas pues no es muy notable, pero puede llegar a ser algo serio en unas piezas que se requiere gran precisión y que lleven a grandes esfuerzos. Al analizar nuestras muestras en el microscopio a 20, 50 y 100x, nos pudimos dar cuenta de la diferencia en el tamaño de grano de cada una, y esto varía porque una está soldada y otra es acero puro. Bueno, y a continuación también checamos la dureza en el aparato de dureza Vickers y los resultados nos arrojaron que la placa pura tiene más dureza que la soldada. Como ventajas y desventajas del proceso de soldadura en aceros, tenemos que una ventaja de ellas es la fabricación de piezas más complejas dentro de lo que es la industria, y una desventaja sería la pérdida de propiedades mecánicas. De los cambios estructurales esperados en la zona soldada, esperamos ver que el tamaño de grano en la pieza soldada tenga una reducción en su tamaño y a que aumente el tamaño de su microdureza Vickers. Tal es el caso de lo que obtuvimos, que tenemos que el número de dureza Vickers que nos dio del acero normal fue de un 117.7 y del tamaño del número de dureza Vickers después de haber sido aplicada la soldadura nos dio un número de 178. Se ve un considerable incremento en el número. Y en el tamaño de grano obtuvimos un tamaño de grano número 6 en lo que fue el acero normal, y ya una vez aplicada la soldadura tenemos un tamaño de grano de número 5. Es una ligera reducción en el tamaño de grano, pero es evidente y al ser apreciable es sustancial para el tipo de proceso que se pueda utilizar. La soldadura de arco eléctrico con electrodo revestido funciona de manera que es un conductor de electricidad. Está recubierto de fundente y conectado a la fuente de corriente. El metal que se va a soldar se conecta a la otra parte de la fuente eléctrica, y al tocar con la punta del electrodo la pieza de metal se forma el arco eléctrico, que es lo que genera una alta temperatura del arco en las dos partes que se van a unir, y la punta del electrodo es la que constituye el metal, es la que aporta el metal de unión.
Al analizar nuestras muestras en el microscopio a 20, 50 y 100x, nos pudimos dar cuenta de la diferencia en el tamaño de grano de cada una, y esto varía porque una está soldada y otra es acero puro. Bueno, y a continuación también checamos la dureza en el aparato de dureza Vickers, y los resultados nos arrojaron que la placa pura tiene más dureza que la soldada. Podemos concluir que durante el proceso de soldadura la pieza puede sufrir algunas alteraciones debido al calor que se le aplica. Pues como pudimos ver en la prueba que hicimos de dureza Vickers, la pieza que tenía aplicado el cordón de soldadura era un poco menos, tenía menos dureza que la pieza que no la tenía. Para poder arreglar estos problemas, lo que se puede hacer es un tratamiento térmico para que así la pieza vuelva a calentarse toda y su dureza sea más homogénea. Como conclusión, nos dimos cuenta de que al haber recibido soldadura de arco eléctrico el acero, disminuyeron sus características mecánicas, tales como la dureza y su tamaño de grano, debido a este proceso al cual fue sometido. Su dureza disminuyó considerablemente en un 30% debido a este cambio que tuvo, ya que lo vimos en el durómetro Vickers. Y su tamaño de grano se vio afectado también de igual manera en la aplicación que se le dio de arco eléctrico. Esto nos da que, como para aplicaciones en lo que puede ser aeronáutica o aeroespacial, puede verse afectado, pero aún así puede, por la cantidad en la que se vio afectado, no es lo suficiente como para que no sea viable en su utilización, y puede ser utilizado con este tipo de soldaduras en la industria. Como conclusión, es importante analizar la zona de la soldadura, ya que esta posee unas propiedades diferentes. Puede llegar a ser más frágil de lo estimado, y esto, si no se llega a detectar a tiempo al momento de usarla, puede ocasionar un accidente en el uso del material.